alegría poder estar juntos como iglesia. Muchísimas bendiciones. Un gran abrazo. Saluda a la persona que esté cerca. Dele la bienvenida. Conozca a alguien que no conozca. Preséntese. Y aprovecho de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué bueno que estén viendo nuestras prédicas, participando. Suscríbase y déjenos su comentario y estamos para servirles siempre. Bueno, pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Y si alguien hoy viene por primera vez, queremos que se siente en casa, queremos que se sienta en familia. Bienvenido a nuestra iglesia, Ancla de Vida. ¿Cuántos estamos anclados en Cristo? Y tenemos nuestra esperanza como un ancla, firme y segura en el Señor. Amén. Bueno, hoy estamos a domingo 17 de diciembre. Nos queda domingo 17 hoy, domingo 24 y domingo 31. Ya falta poco para que culmine este año. Y bueno, hoy quiero culminar una serie que he venido compartiendo desde hace aproximadamente un poquito más de un mes. Todos estos mensajes quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Los motivo para que puedan ingresar y puedan, si es necesario, repasar alguna de las prédicas. Y hemos venido hablando acerca de los cambios. ¿Cuántos recuerdan eso? Y algo que veníamos diciendo es que las personas desean, anhelan ver cambios en sus vidas. En algún área, bien sea en su hogar, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su trabajo, su economía, en su carácter, espiritualmente. Pero algo que hemos aprendido es a diferenciar cambios superficiales de cambios profundos. Un cambio superficial es algo conductual. Dejamos de hacer lo malo por algo bueno. Eso es un cambio superficial. La gente lo nota externamente. Ahora, los cambios profundos son los que se producen solo en el corazón del ser humano. En el corazón del ser humano. Y estos son cambios que solamente Dios puede producir. Los cambios del corazón. Hace 2 semanas hablamos del servicio. Y decíamos que el servicio, por ejemplo, es un resultado. Y decíamos, alguien puede servir, pero puede que esté sirviendo sin amar verdaderamente. Y lo hace porque tiene que hacerlo. O bueno, lo hago, pero la pregunta clave es ¿con qué motivación? Entonces se puede servir sin amar, pero no se puede amar sin servir. Cuando uno ama, uno sirve. Pero por eso el servicio no puede ser el fin último. Porque alguien puede servir, estar sirviendo, sin tener ni siquiera una relación con Dios. Eso es un temazo. La semana pasada hablamos de la obediencia. Y dijimos también que la obediencia es un resultado. Y dijimos lo mismo, se puede obedecer sin amar. ¿Cuántas veces usted hizo algo a regañadientes? ¿Cuántas veces usted hizo, bueno, está bien, yo lo hago? Ya que más nadie lo hace, está bien, yo lo hago. O lo hago porque mi papá me lo está diciendo, o porque el pastor me lo repite cada vez. Alguien puede obedecer sin amar. Pero nadie puede amar sin obedecer. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Por qué? Porque la obediencia es un resultado. Hoy voy con otro tema, por supuesto similar,
Y viene con una pregunta el tema. Quiero que se hagan esta pregunta, pero voy a hacer una aclaratoria. No está permitido que me tiren sillas. Que se vayan a molestar y me quieran tirar sillas, no está permitido. Porque el tema de hoy puede ser un tanto controversial. Solo que yo no lo hago por ser controversial. El que me conoce sabe que no me gusta ser controversial. Lo hago por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Deslastrarnos de la religiosidad. Por eso voy a asumir el riesgo de que pareciera que fuera controversial. O que fuera controversial realmente, pero no lo hago con esa motivación. La pregunta comienza así. ¿Puede una persona no creyente vivir en santidad? Es interesante la pregunta, la repito una vez más. ¿Puede una persona no creyente vivir en santidad? Bueno, durante la prédica vamos a ir contestando esta pregunta. Para ello quiero que me acompañes a leer Jonás, capítulo 4, versículo 1. Libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Jonás tiene 4 capítulos, son muy cortos. Usted fácilmente al llegar a casa puede leerse el libro en 15 minutos o 20 minutos. Dice así la Escritura, amén. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios diciendo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, dice el profeta Jonás, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el horizonte de la ciudad, hacia el oriente de la ciudad, perdón. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera. ¿Qué preparó el Señor? Una calabacera. Eso me parece maravilloso. Dios soberano teniendo allí una calabacera. Y no solamente eso. Dice que creció para que le hiciese sombra a la cabeza de Jonás y le librara del malestar. Y Jonás se alegró por la calabacera. Grandemente se alegró. Pero al venir el alba, Dios en su grandeza y soberanía también preparó un gusano. Miren lo grande que es nuestro Dios. Al preparar un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, también Dios preparó en su soberanía un sol, dice aquí un recio viento solano. Ese sol tipo de caudal a veces, soberanamente. Y el sol, no, seguramente fue más fuerte, ¿verdad? Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y éste se desmayaba y deseaba la muerte. Decía, mejor sería para mí la muerte que la propia vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera después que se enojó? Mucho me enojo hasta la muerte. Tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, no le hiciste crecer, y en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén. Así termina este capítulo y este libro de Jonás. Hoy quiero continuar con una serie, y cerrarla, una serie que ha marcado mi vida también y espero que la de ustedes, llamada Cambios Profundos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando comencé la serie, una de las analogías que hice para diferenciar los cambios superficiales de los cambios profundos era acerca de un niño que era adicto a los caramelos. ¿Adicto a los qué? Caramelos. Y la mamá desesperadamente buscaba consejo. ¿Cómo hacer que mi hijo de una vez por todas deje la adicción del caramelo? Alguien le dijo, haz que pruebe el chocolate. Haz que pruebe el chocolate. Porque cuando él pruebe el chocolate y comience a saborear la dulzura del chocolate, puede que le genere más satisfacción que el caramelo y ya no tenga esa necesidad porque el chocolate le satisfizo más. Y yo les dije que los caramelos o el deseo del caramelo representan los deseos del mundo. Y que cualquiera puede dejar de hacer lo malo por lo bueno. Pero el cambio de verdad, el cambio profundo que produce Dios, es un cambio de deseo. Es un cambio que cuando yo comienzo a probar el chocolate, me encanta esta prédica de hoy. En serio, me toca sacrificarme 3 veces porque son 3 prédicas. Pero cuando comienzas a saborear el chocolate, ya no quieres los caramelos. Esa analogía representa a Cristo, porque Cristo representa el chocolate. Alguien puede dejar de hacer lo malo por lo bueno, pero que alguien desee más verdaderamente lo bueno, Cristo, y lo que Cristo produce, es completamente diferente. Paul Washer dijo lo siguiente: imagínate un lobo enjaulado. Un lobo enjaulado y afuera tiene ovejas y el lobo está acostado y mira las ovejas. Él no se está comiendo las ovejas. Él realmente no se la está comiendo. No lo está haciendo. Pero en su corazón, en el corazón de ese lobo, él desea que le quiten esa jaula y devorarse una a una las ovejas. Hoy muchos, refiriéndose a esto, ya voy a desarrollar un poco más el mensaje, porque volvemos a la pregunta: ¿puede una persona no creyente vivir en santidad? Ya voy a explicar un poco más de lo del lobo. ¿Puede una persona no creyente vivir en santidad? Levanten la mano los que creen que una persona no creyente puede vivir en santidad. Ok. Levanten la mano los que creen que un no creyente no puede vivir en santidad. Ay, ¿qué pasó con los demás, pues? Vuelvo otra vez con la pregunta. Preste atención. Una persona que no es creyente puede vivir en santidad. Dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que sí. Ahora baje la mano. Ahora,
¿Quiénes dicen que no puede vivir en santidad? Ok, está un poquito equilibrado. La respuesta la voy a ir respondiendo durante la prédica. La voy a ir respondiendo pero voy a comenzar con una respuesta. Es un poco flexible la respuesta. Depende de lo que... Depende de cómo defines tú la santidad. Pero te voy a decir, ahora sí voy a responder. Depende de cómo tú la definas. Pero te voy a responder bíblicamente que no es la santidad. Para terminar respondiendo qué es la santidad y terminar respondiendo verdaderamente la pregunta. ¿Qué no es la santidad? Les pedí que no me fueran a lanzar sillas. No está permitido. ¿Qué no es la santidad? Orar, ayunar, ofrendar, leer la Biblia. Ojo, esto lo voy a aclarar luego. Dije que no me lanzaran sillas. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Mateo 6, vamos a leer el versículo 1 para que no se nos olvide. Esto yo lo prediqué hace 4 semanas. Mateo 6:1. Miren lo que dijo el Señor. Cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto por los hombres. Porque entonces ya tienen su recompensa. ¿Qué nos está advirtiendo el Señor? Cuídate de no estar haciendo cosas de Dios para agradar a los hombres. Vamos a ver, por ejemplo, versículo 2. Cuando ofrendes, un tipo de ofrenda del templo, cuando des limosna, que esta es una ofrenda del templo, no hagas tocar trompeta, como lo hacen los hipócritas. Aquí el Señor está diciendo que alguien puede ofrendar siendo un hipócrita. Versículo 16. El Señor lo vuelve a repetir con otro ejemplo. Versículo 16. Mateo 6:16. Cuando ayunen, no sean como los austeros, que son hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Eso no es santificación, eso es hipocresía. Vamos a poner otro ejemplo. Versículo 5. Otro ejemplo que colocó el Señor mismo. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque gente puede orar siendo hipócritas. Por eso no significa santificación. Voy a poner otro ejemplo. Estar seriamente comprometido con el servicio a Dios, eso es santidad. Tampoco. Pastor, estoy comprometido seriamente con el servicio de la iglesia. Sí, pero eso tampoco es santificación. ¿Cómo se los voy a demostrar? Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor. Aquí está hablando de gente creyente, aparentemente, porque reconocen al Señor como su Señor.
o ellos se creen creyentes, pero llaman Señor, Señor. Y aquí el Señor Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, me gusta como dice en la Nueva Traducción Viviente, porque en la Nueva Traducción Viviente expresa lo que el Señor estaba diciendo. Cuando dice, sino el que hace verdaderamente la voluntad del Padre. Porque ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad del Padre. Miren lo que ellos pensaban que estaban haciendo. Versículo 2. En aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Te servía profetizando. Es más, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Haciendo tu voluntad, dirán ellos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo esto pareciera que el que lo está expresando está pensando, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero no como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Verdaderamente. Porque en el versículo 23 el Señor dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y ya va, el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo conoce. ¿Cómo que nunca los conoció? Lo que está diciendo el Señor es, nunca verdaderamente hubo una verdadera relación. ¿Cuánta gente puede estar metido en una iglesia, día y noche, sirviendo, y puede que ni conozca a Dios? Es más, esto me confronta a mí. Esta palabra también es para mí, es para usted, pero también es para mí, porque yo puedo tener mucho activismo como pastor. Pero si yo no conozco verdaderamente al Señor y no soy conocido verdaderamente por el Señor, de nada sirve. Yo vengo de una formación hiperactivista. Me cuesta deslastrarme del activismo. Me cuesta. Lucho contra eso. Porque me formaron así. Tienes que ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y sí, no importa tu relación, es lo que tú hagas. No, hermano. No es lo que yo hago, sino con qué corazón, motivación hago lo que hago, porque si no también soy un gran hipócrita. ¿Cuánto está captando el mensaje de hoy? Sé que el mensaje puede confrontar a muchos, y más si vienen como yo también de ese hiperactivismo. Y es más, esto normalmente no se dice porque el pastor lo que más quiere es que la gente esté sirviendo. Y la relación con Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Aquí voy con otra. Tampoco es santidad estar en pureza. Alguien me dirá, pastor, pero ya va, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? Es más, dice que la voluntad de Dios es la santificación y que nos apartemos de la fornicación. Sí, pero me gusta como lo dice también la Nueva Traducción Viviente. Recomiendo mucho esta traducción. En la Nueva Traducción Viviente dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Eso se llama dominio propio. Le voy a hacer una pregunta. ¿El dominio propio de quién es? ¿Es suyo o viene del Señor? Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo que mora en una persona es que va a reflejar amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando el Espíritu de Dios
está en una persona, la persona va a crecer en dominio propio. Pero el dominio propio también es un resultado. Igual que el amor, igual que la fe, igual que la paz, es un resultado. ¿Por qué digo esto? Porque alguien puede que no volvió más a un prostíbulo, es más, no ha vuelto a fornicar. Pero eso es lo que se ve. No, el tipo cambió. Eso es lo que se ve. Volvamos al iceberg, la imagen del iceberg. Por eso se llama cambios profundos. Yo hablaba de un iceberg y decía que la parte del iceberg que se ve, eso mide 30 metros máximo. Pero lo que no se ve hacia abajo mide hasta 500 metros. Es más, lo que hizo que el Titanic se hundiera no fue lo que se veía, fue que chocó por abajo donde no se veía. Eso es bien interesante. La gente entonces no, el tipo no volvió al prostíbulo, el tipo no volvió a fornicar. Pero puede que lo que sea es un lobo enjaulado. Pueden haber incluso pastores enjaulados. Y el Señor los llama lobos también. Que están en una jaula, pero por dentro ven a 50 mujeres y a todas le miraron las caderas y las desearon. Y el Señor llama eso adulterio en la mente y en el corazón. ¿Se da cuenta? El lobo desea devorársela, aunque esté enjaulado y no lo está haciendo. Muchos no pecan porque no se les ha presentado la oportunidad. Si estuvieran en un cargo donde hubiera dinero, estuvieran robando también. Si se les presentaran distintas opciones, también estuvieran haciéndolo. Por eso ese es un moralismo estúpido. Es interesante. Porque lo que más debería interesarnos es el corazón. Esto nos dice el problema que usted y yo tenemos con nuestra propia naturaleza. ¿Cuántos están captando el mensaje, no? Continuamos. Es decir, alguien no roba, no dice malas palabras, lee la Biblia, ora, y puede que no esté en santidad. Porque asociamos santidad con lo que se ve. No, el tipo no volvió a beber, el tipo ya no fuma, no dice grosería, ese tipo es de verdad que es cristiano. Claro, eso es lo que se ve. La cosa es, ¿qué hay en lo profundo? Si fuese así, entonces todos los fariseos eran salvos, porque ellos cumplían con todo. Y el Señor los llamó hipócritas, hijos del diablo. Ojo, todo esto nos debe ir llevando a una pregunta. Entonces, ¿quién es salvo? Y esa es una pregunta buena. Porque hasta el cristiano le debería interesar lo que a Dios le agrada y hacer su voluntad. Pero desde lo profundo del corazón. Vámonos a Jonás, capítulo 1, versículo 1. Miren cómo comienza el libro de Jonás. Hay mucho que aprender de Jonás. Jonás 1:1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole. Seguimos leyendo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Y se fue a Tarsis, y descendió a Jope,
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento, el Dios soberano, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se levantó, que se pensó que partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suerte, para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron fuerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron: decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él dijo: soy hebreo y temo al Señor. Ojo, teme al Señor confesionalmente. Porque si estuviera temiendo al Señor verdaderamente, no estuviera yéndose para Tarsis. Es decir, que muchos pueden alabar a Dios de labios, pero el corazón lejos. Eso nos recuerda el Señor cuando dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Versículo 10. Bueno, para resumir la historia, él entendió que él era la causa de todo lo que estaba sucediendo en el mar y dijo: arrójenme al mar y esto se acabará. Y así pasó. Lo lanzaron al mar. Capítulo 2, verso 1. Luis, capítulo 2, verso 1. Y cuando lo lanzan al mar, Dios había provisto soberanamente un pez grande que iba a tragarse a Jonás. El Dios soberano. Y cuando estaba en el vientre, oró Jonás a Dios. Invoqué en mi angustia a Dios y Él me oyó. Escuchaba de un predicador hace tiempo, es un predicador famoso, tiene millones de seguidores en YouTube. Y él decía que en la crisis no hay ateos. En otras palabras, en la dificultad no hay ateos. Cuando alguien se está muriendo no hay ateos. Eso es lo que él decía. Eso es verdad y es mentira. Es verdad porque Jonás también clamó. Es verdad porque alguien puede, en el momento de crisis y de angustia, clamar a Dios. Él clamó a Dios, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, versículo 1. ¿Y qué ocurrió? Vino palabra del Señor a Jonás, versículo 2. Por segunda vez, levántate y vete a Nínive y pregona contra aquella ciudad, proclama el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Y aquí viene la pregunta. ¿Jonás cambió? Mientras me responden, le voy a pedir que me pasen la pizarra, por favor. La pizarra, eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Jonás cambió o no cambió? Está yendo ahora hacia Nínive. Está obedeciendo a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿cambió o no cambió? Quiero escucharlos, hermanos. Sí cambió. Levanten la mano los que dicen que sí cambió. Porque él no quería, pero después se fue a predicar a Nínive. Él obedeció a Dios. Voy a responder. Él obedeció a Dios y fue a predicar. Si el libro de Jonás hubiera terminado en el capítulo 3,
Listo, ya sabemos que Dios quería que obedeciera y obedeció, predicó y la gente se convirtió y listo. No existiría el capítulo 4, porque ya se logró el fin, que fuera a predicar, que predicó y que la gente se salvara. Pero es que ese no era el objetivo final. El objetivo final era Dios mostrar el corazón de Jonás. Porque mira cómo comienza el capítulo 4. Es decir, sí hubo un cambio, pero superficial. Pero no hubo un cambio profundo. Póngale la mano que tenga a su lado y dile, Dios produce cambios profundos. Vamos a ver el capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Pero Jonás, después que la gente se arrepintió y la cosa, se apesadumbró en extremo y se enojó. Ya va, él iba a predicar y la gente se arrepintió. Pero Jonás se molestó, se apesadumbró y se enojó. ¿Qué dijo? Versículo 2. Y oró al Señor y le dijo, Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. O sea, ¿por qué Jonás no quería predicarle? Porque los odiaba. Los odiaba. Tendría razones para odiar, seguro. Estos que pertenecían a la región de Asiria cortaban las cabezas, cortaban las orejas, le sacaban los ojos, le cortaban la lengua, apilaban las cabezas. Eran gente terrible. Era un pueblo muy pagano. Tenía razones para estar molesto. Por eso los odiaba. Y él dijo, yo sabía que tú eres. Es más, Jonás asistía a una congregación de sana doctrina. Jonás era un creyente de sana doctrina, porque él sabía quién era Dios. Él decía, Señor, tus atributos es que tú eres clemente, eres piadoso. Tus atributos comunicables es que eres lento para la ira, es que eres grande en misericordia. Por eso alguien dijo que la distancia más grande del universo es de aquí a aquí. Porque alguien puede que aquí tenga conocimiento de Dios, sepa mucho de Dios, tenga un conocimiento confesional, lo sabe, lo confiesa. La pregunta es, ¿lo practica, lo vive, lo cree profundamente? Por eso no creemos como iglesia en el decisionismo. Solo una oración y ya. ¿Cómo? Yo no puedo decir, sí, coloque la mano, sí, Señor, te acepto, amén. Ya eres salvo. Eso yo no lo puedo decir. Porque la Biblia dice, confesarás con tu boca, pero dice, creerás con certeza en tu corazón. Y el único que puede conocer el corazón es Dios. Eso es lo que me permite a mí ver en el tiempo son los frutos. Porque por sus frutos los conocerán. Y aquí viene la pregunta. Jonás lo hizo, pero no hubo un verdadero cambio profundo. Es más, lo que voy a decir es más controversial. Pero lo quiero decir no porque sea controversial, sino para que tengamos una mayor claridad de la Escritura y del Evangelio. Este famoso decía que al borde de la muerte no hay ateos y en la crisis no hay ateos. Por eso es que en la pandemia hasta el que no era cristiano quería ser cristiano. Pero terminó la pandemia y siguió en su broma. Porque estaba asustado. Como muchos pueden estar al borde de la muerte y ahí sí, acepto, confieso, amén.
Lo que tiene es miedo a morirse. Como Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, ahí fue cuando clamó. Yo no puedo decir si creyó verdaderamente o no. Eso ya es algo de Dios. Ayer estuve en una funeraria. Partió la esposa de nuestro abuelito, que siempre se sienta por aquí en primera fila. Ella se llama Carmen Elena. Y nuestro abuelo Emilio y ella tenían 65 años de casados, de los cuales 40 y algo deben ser en Cristo. Y usted lo oye y cómo habla y cómo ama al Señor, es maravilloso. Y ella, todo el tiempo que vino, después no pudo venir más porque estaba en cama. Un amor genuino a Dios. Sus frutos hablan por ella. Yo puedo hablar de los frutos de mis hermanos. Pero de una persona que nunca manifestó fruto, ¿cómo tú puedes decir si es o no es? Eso solo lo sabe Dios. Lo que hace uno es callarse. Pero yo, porque alguien simplemente repite una oración, yo no puedo decir que lo es. Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Se requiere un cambio profundo. Denle una palmadita al que tenga a su lado y dígale: necesitamos mostrar cambios profundos. Diga: necesitamos a Dios. ¿Cuántos reconocen que necesitan al Señor en sus vidas? Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Josh Whitefield, uno de esos predicadores de los años 1700 que me encanta leer, decía lo siguiente: no sé qué vas a pensar al respecto. Esto lo dijo Whitefield hace 300 años. Conocí esta prédica de hoy. No sé lo que pensarás al respecto, pero afirmo que no puedo orar sin pecar. Es más, no puedo predicar sin pecar. Y tal como lo expresó alguien, necesito arrepentirme hasta de mi arrepentimiento. Necesito arrepentirme hasta de mi arrepentimiento. Un claro ejemplo, Jonás. Él necesitaba arrepentirse de su forma superficial de arrepentirse. Nosotros, hasta cuando oramos con afán y con interés propio, por amor propio, y no porque profundamente muchas veces amemos al Señor. A veces oramos cuando solamente estamos en apuros, con egoísmo, y no nos lamentamos ni lloramos como deberíamos llorar cada vez que pecamos. Deberíamos arrepentirnos hasta de la manera como nos arrepentimos. Esto es un verdadero cambio. Cuando comienzo a sentir un profundo dolor, o el amor cambia. Como lo prediqué hace 3 semanas cuando Zaqueo y el joven rico. El joven rico hacía la voluntad de Dios. Él dijo: yo cumplo los mandamientos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Que no iba a entrar en el reino de Dios. Que es más difícil o es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y él cumplía los mandamientos. Pero Zaqueo, que también amaba el dinero, al igual que el joven rico, él amaba el dinero igual que el joven rico, idolátricamente. Es más, el joven rico hasta diezmaba, porque cumplía los mandamientos de la ley. Zaqueo no, Zaqueo era, todo el mundo sabía que era ladrón. Era cobrador de impuestos. Pero cuando conoció a Cristo y comenzó a desgustar a Cristo, prefirió a Cristo. Y dijo: Señor, la mitad de mis bienes hoy se los voy a dar a los pobres. Y a quien yo le haya faltado, se lo voy a pagar 4 veces más. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa.
porque este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, escucha esto, no vino a salvar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Quiero que mires este ejemplo. 3 casos rapiditos. No me vayan a analizar mis dibujos psicológicamente. Nada más hago la imagen. Este es un hombre natural. Se conoce así a alguien que no es creyente, no le interesa a Dios. Este es mi dibujo. El hombre natural. Pero este hombre no tiene lucha con murmurar. Realmente no, él no tiene esa lucha. Y como no tiene lucha por murmurar, no se esfuerza. Porque él cree que no tiene lucha para murmurar. Eso es lo que se ve. Lo profundo es porque su corazón está oscuro. Porque Cristo no ha resplandecido con el evangelio su corazón. Él no siente necesidad de cambiar. ¿Cuánta gente conocemos que dicen, yo no necesito de Dios? Mejor vaya que el vecino, ese sí está necesitando de Dios bastante. No, yo no necesito, yo no me meto con nadie. No me meto con nadie. Yo soy de trabajo a la casa, mi familia. Eso es toda mi vida. Es más, ni bebo tanto. No, un brindis ya, no me interesa. Y es verdad. Pero su corazón está oscuro. Está sin Cristo. Él se cree sano. Para ellos no es el evangelio. Jesús dijo, yo no he venido a salvar a los sanos. Hay otro caso. Esta es una hermana que confiesa al Señor, va a una iglesia, pero ella cuando estaba en el mundo, dícese, antes de llegar a la iglesia, ella le daba duro a la lengua. Era la representante del comité de comunicación de su barrio. Pero ahora está asistiendo a la iglesia. Y ahora que llegó a la iglesia, le tiene un cuentico de cada hermano. Porque su lucha sigue siendo murmurar. Hasta que el pastor la llamó. Y cuando el pastor la llamó y la sentó, y la corrigió, y la exhortó, ella en ese momento dejó visiblemente de criticar. Pero en el fondo, en su corazón, lo que nadie sabía es que dijo, no vuelvo a tratar a esa cuerda de chismoso de la iglesia. No vuelvo a tratar con ellos, son unos chismosos. En otras palabras, y no quiero que me vuelvan a decir más nada. No vuelvo a tratar. En su corazón lo que prela es el egoísmo. Ojo, en la iglesia más nunca murmuró. La gente dijo, cambió. ¡Qué efectivo! Pero Dios conoce el corazón. Y nosotros somos dados a mirar solamente lo que se ve, la punta del iceberg, y no lo que está en lo profundo. Pero llegamos al tercero. Este es alguien que se ha dado cuenta de lo terrible que es su pecado. Se dio cuenta de que era un grandísimo pecador. Y está conociendo la gracia salvadora del Señor. Él sigue cometiendo pecados, sigue faltando. Pero cada día crece en amor en el Señor. No es perfecto, pero
No es obediente perfectamente, pero es obediente sinceramente. Está siendo transformado por la obra del Espíritu Santo. Yo he definido aquí en la iglesia que el Evangelio, como se conoce teológicamente hablando, son las buenas noticias de los hechos históricos salvadores de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dice 1 Corintios 15:3, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio todos los días me hace comprender algo. Casi que en todas las reflexiones que yo mando a diario, esto está implícito. Todos los días me doy cuenta de cuán grande es mi pecado. Y aborrezco el pecado y me duele ofender a Dios. Pero todos los días me doy cuenta de cuán grande es mi Salvador. Y de que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y que sobreabunda su gracia. Porque todos los días me doy cuenta de que le falto a Dios con mis pensamientos, con mi corazón, con mis actitudes, con mi afán. Entonces, santidad no es estar comprometido solo en servicio, orar, ayunar, vigilar, todo lo que muchas veces nos han enseñado. No. Santidad es un resultado, es un fruto. No lo produces tú. Puedes cooperar, pero la santidad es un fruto que produce el Señor. Solo Dios. Romanos 6:22. Vamos a leerlo. Miren lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora han sido liberados de la jaula. ¿Se acuerdan? Del lobo. Mas ahora han sido liberados del pecado. Y son siervos hechos, eso lo hace Dios. Aparece en participio pasado, producido por Dios, hecho por Dios, hechos siervos de Dios, y tienen por fruto la santificación. Diga conmigo, la santificación es un fruto, es un resultado. ¿Cuántos agarran la palabra? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, bueno, denle el aplauso al Señor. En otras palabras, alguien puede hacer todo eso y no estar siendo santificado. ¿Qué es lo que hace que alguien sea santificado? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona por el nuevo nacimiento, y como ahora Dios mora en esa persona, Él cada día crece en amor. Él cada día crece en dominio propio. Él cada día crece en fe. Él cada día crece en gozo. Él cada día crece en paciencia. Él cada día crece en bondad. Él cada día crece en paz. Porque la santificación es un fruto. La santificación es un resultado. Entonces, ¿qué es la santificación? Es el proceso, que es un resultado, que dura toda la vida, donde Dios a través del Espíritu Santo que viene a morar en una persona, comienza a producir cambios en su corazón, como pasó con Zaqueo, con Pablo, con Pedro, haciendo que sus deseos sean transformados. Y ahora, él disfruta a Dios. Anhela a Dios, ama a Dios. Impactando sus valores. Ya no se ama tanto a sí mismo, ahora ama a Dios. Cambió lo que amaba, lo que pensaba, lo que hacía.
Yo no puedo cambiarme, eso es obra de Dios. Yo no puedo autosantificarme, yo coopero, mas eso es producido por Dios. Yo no puedo salvarme, la salvación es de Jehová. Jonathan Edwards decía, es cuando cambian nuestros afectos profundos. Lo más profundo de nosotros. Todos los días le digo algo a Actías, pregúntele a mi hijo, hijo o Actías, ¿cuál es el propósito del hombre? Él lo sabe aquí. Anhelo que llegue el día que lo sepa aquí. Pero él le va a decir, glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Primera pregunta del catecismo de Westminster, él se lo sabe. Él va a decirle, glorificar a Dios y disfrutar a Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos que el Señor dejó? Amarás. El amar es una respuesta. Yo no le digo a mi corazón, ama, 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 ama. Yo amo cosas que tú no amas y tú amas cosas que yo no amo. Pero cuando tu corazón consigue algo valioso, que para él es valioso, la respuesta del corazón es amor. Por eso. En otras palabras, voy a responder entonces una gran pregunta. ¿Cómo puedo crecer entonces en santificación? Sí, tú puedes orar, claro que debes hacerlo, porque la oración es un medio de gracia. El ofrendar, el ayunar, el estudiar su palabra, el tener comunión, el participar, todo eso está bien. Y tienes que hacerlo, porque Dios utiliza los medios de gracia, pero no como fin en sí mismo. Yo oro porque quiero estar con Dios, quiero disfrutar a Dios, amo estar con el Señor. ¿Cómo crezco en santidad? Le voy a dar la respuesta. Usted crece en santidad disfrutando a Dios y disfrutando todos los días del Evangelio. ¿Cómo vas a disfrutar el Evangelio? Descubriéndolo. Todos los días medito en esto. Tengo un programa de radio que me bendice tanto porque todos los días me decidí compartir verdades del Evangelio. Y mando en la mañana reflexiones, verdades del Evangelio. Que cada vez que yo lo vea, me deleite. Eso es como cuando usted escribe cartas. Yo a Fiorella le escribía cartas de amor. Ella también me escribió cartas. Y yo leí esas cartas una y otra y otra y otra vez. Cada vez que yo voy a la palabra y comienzo a descubrir tantas cosas que les estoy compartiendo, mi corazón ama más a Dios, se asombra más de Dios, admira más a Dios. Ojo, eso es un milagro de Dios, porque puede que yo lo vea y que tú no. Puede que alguien esté diciendo, este está hablando en chino. Pero el único que puede hacerte abrir los ojos, que comiences a disfrutar ese chocolate que es Cristo y a deleitarte en Él, más que tener un par de zapatos nuevos, que no es que está mal que tenga zapatos nuevos, es que nuestro corazón todos los días busca afanadamente algo más que a Dios. Uno, disfrutando a Dios, no religiosamente. ¿Cuántos vienen a la iglesia para quedarse dormidos? ¿Cuántos vienen a la iglesia por compromiso solamente? La pregunta es, ¿te deleitas en Dios? ¿Disfrutas a Dios? Si no somos religiosos, estamos aquí en el cuerpo, pero el corazón está lejos. ¿Cuántos están agarrando? Hermano, es la motivación del corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí? Yo debo hacerme eso. Esa es la segunda cosa. Si quiero crecer en santidad, examinar mis motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Ponga la mano en su corazón y digas, ¿por qué hago lo que hago? Y tercero, ya para ir culminando, cada vez que veo la cruz, es más, Jesús dijo, cada vez que participen de la cena del Señor,
como iglesia lo hacemos el primer martes de cada mes, de mes en mes. Dice Jesús, cuando lo hagan, hagan recordar esto en memoria de mí, mi sacrificio. Que yo cada vez que piense en el sacrificio de Jesús, me haga amarlo más y conmoverme más de Él. Todos los días debo llegar a esa conclusión. Y por eso quiero decir algunas definiciones rápidas para terminar mientras pasan los músicos. ¿Qué es la tentación? Vamos a ver. La tentación es una oferta de algo que para ti es agradable. ¿Qué es una tentación? Algo que a tu corazón le gusta, que le resulta delicioso. Si no, no fuera tentación. Es la oferta de algo agradable. Y quiero disfrutar ese algo. Y cambio de disfrutar a Dios por esa cosa. Eso es la tentación. Voy a poner varios ejemplos. Lujuria. Es todo aquello que me aleja. Esto lo aprendí de John Piper, uno de mis predicadores favoritos. Es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. ¿Qué es la pornografía? Es alejarme de Dios, de mi comunión con Dios, para satisfacer y conseguir placer sexualmente. Haces del placer un ídolo. Y muchos tienen relaciones también con su pareja y pueden hacerlo hasta pensando en otra persona. Adulterio también se llama eso. Todo aquello que me aleja de Dios por la satisfacción sexual. La codicia, por ejemplo, es alejarme de Dios para buscar satisfacción en el estreno. Tengo que tener el estreno, tengo que comprarme el teléfono, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque quiero que todo el mundo me vea y vea que sí, que yo también estrené, que yo también tengo la yaca, la cosa, el pernil, el pan de jamón y esa aprobación que todo el mundo vea, yo lo tengo. Porque quiero la aprobación de la gente. Y me hace por eso codiciar y no tener contentamiento con lo que Dios me da. La Biblia enseña que debemos crecer y aprender del contentamiento, que es una riqueza en el reino de Dios. Aprenda a contentarse con lo que Dios te ha dado. Él sabe lo que tú necesitas. Si no lo tienes ahora, igual sea agradecido. Vamos a ver otro ejemplo. La amargura. ¿Conoces a alguien amargado? Es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. Es que lo único que yo quiero es que me hagan justicia. Que pague. Tú no eres el juez. Tú quieres para ti misericordia, pero para otros ley. Miras la paja en el ojo ajeno y no miras tu propia vida. Vamos a ver la otra definición. Ansiedad. Alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestra vida. Es que quiero tener control. ¿Por qué la gente, el dinero, cuando no tiene dinero anda ansioso? Porque para él tener dinero en el bolsillo le da control. Y sin eso no tengo control. Me cuesta confiar en el Dios soberano que sí tiene el control. Tú no tienes que controlar tu vida. Quien la debe controlar es el Señor. Tú debes confiar en el que tiene el control. ¿Cuántos dicen amén?
Yo pensé que iban a decir gloria a Dios. Bueno, yo se lo digo, gloria a Dios. ¿Qué otra definición? Orgullo. Alejarnos de Dios para buscar la satisfacción en nosotros mismos, en nuestro propio reconocimiento. No está mal tener sed. No está mal que tú tengas deseos. Lo que está mal es que tú busques siempre saciar tus deseos fuera de Cristo. Culmino con Jeremías 2:13. Con eso termino la prédica. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, se alejaron de mí. Me abandonaron a mí. Lo que les estoy hablando, alejarnos de Dios. Abandonar a Dios. Me dejaron a mí, dice el Señor, quien soy fuente de agua viva. Y ustedes mismos lo que hicieron fue quererse cavar cisternas rotas. Buscaron saciar su sed con ídolos, con aquellas cosas que hacemos a diarios, que lo ponemos en un lugar más importante que el Señor mismo. Por eso todos los días debo recordar cuál es mi pecado desde mi corazón y cuán grande es Dios que me salva y que me transforma a diario y que hace cada día derribar los ídolos de mi corazón para que aprenda a verlo a Él más hermoso, glorioso, grande y extraordinario. Esto es cambios profundos. Vamos a estar de pie. ¿A cuántos Dios les habló el día de hoy? Ahora profundamente hablando, no superficial, profundamente hablando. ¿Puede un creyente estar en santidad? ¿Un no creyente estar en santidad? No. La santidad es el fruto de una vida donde mora verdaderamente el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta palabra que hoy hemos recibido. Cuán hermoso eres. Hoy entiendo cuán grande es mi pecado y cuánto necesito de un Salvador. Esto lo debo entender no solamente el día que creí, porque sé que si tú examinas mi corazón, me doy cuenta de cuántas cosas necesitan ser derribadas. Señor, sígueme transformando. Yo creo en ti. Tú que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú que me has prometido que la obra que comenzaste, tú mismo la vas a perfeccionar. Por la obra del Espíritu Santo que mora en mí. Señor, gracias. Quiero admirarte cada día más, Señor. Quiero contemplar tu hermosura, tu grandeza, tu belleza. Gracias, Señor. Te quiero conocer y quiero ser conocido por ti. Te alabamos. ¡Aleluya! Cristo vive. Él es digno de la gloria. Él es más delicioso. Él es más deleitoso. Él es la perla preciosa. Él es el tesoro escondido. Eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos.